Hola a todos, soy Eduardo Sicilia, bienvenidos de regreso a 2% Football Camp. El día de hoy hablaremos de cómo los quarterbacks deciden a quién tirarle el balón en una situación de pase. Bien, a diferencia del pensamiento de lamentablemente muchos fanáticos del deporte, siempre hay un proceso detrás de la decisión de un quarterback al tirar un pase. Este proceso se puede dar por 4 cuestiones. Número 1. Decisión tomada por el coach. Esto normalmente lo vemos más común en categorías infantiles, cuando los jugadores son pequeños y todavía no tienen la habilidad de hacer lecturas del campo o lecturas de simplemente de un lado del campo. Entonces el coach a través de las jugadas va leyendo lo que cree que va a suceder en la defensiva, lo que está jugando el equipo contrario, que normalmente es muy básico, y simplemente le dice al quarterback: tírale a tal jugador. Número 2. Pases prediseñados. Esto normalmente ya es un poco más adelante, ya cuando puede haber lectura por parte del quarterback, pero se anula debido a cómo está colocada la defensiva. Aquí estamos usando como ejemplo ese pase infame, la intercepción de los Seahawks en el Super Bowl contra los Patriotas, donde simplemente por cómo estaba colocada la defensiva, Wilson sabía que automáticamente iba a tirar este slant. No importaba qué, no había lectura, se colocaron así y le voy a tirar a tal receptor. Estos son muy usuales cuando un coordinador ofensivo quiere empezar a involucrar a sus jugadores estrellas. Número 3. Lecturas de medio campo. ¿A qué me refiero con esto? El quarterback va a tener un concepto de pase de un lado donde pueda solamente dividir el campo a la mitad y enfocarse y su progresión de lectura simplemente de ese lado. Aquí es donde entra en juego todo lo que hemos hablado de las zonas, dónde están sus zonas vulnerables, cómo manipular los ojos de los defensivos, todo esto para poder atacar con ese concepto. Ahora, ya sea que tenga dos conceptos diferentes y simplemente el quarterback elija cuál le gusta más debido a la colocación o la cobertura que le está gustando, por ejemplo en este caso un slant flat de este lado y un concepto de smash del otro, o si tiene el mismo concepto de ambos lados, se le conoce como mirrors, espejo. Entonces tenemos, por ejemplo, en este caso otra vez el slant flat de un lado, slant flat del otro. Diríamos que tenemos una lectura de medio campo, pero con conceptos espejo. Por último, número 4, la más difícil y la que más vamos a ver en la NFL, la lectura de campo completo. Aquí el concepto de pase es uno que involucra todo el campo, horizontalmente y verticalmente. Las progresiones del quarterback van acorde a su ritmo, pasando de un receptor a otro, y normalmente trayectorias de un lado del campo acabarán en el otro lado, influenciando a defensivos para que siga la lectura del quarterback. Aquí, como tienes que tener la visión básicamente de 53 yardas y aplicar todos los conceptos que sabemos de cómo atacar coberturas personales o coberturas de zona, obviamente incrementa el grado de dificultad, pero es la mejor manera de atacar una defensiva y mantenerla dudando totalmente. Bueno, eso fue todo por el día de hoy. No olviden de suscribirse. Una vez más, soy Eduardo Sicilia y esto fue 2% Football Camp.